Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Martínez Opperman, que nos honra con su presencia. Él es abogado, comunicador y amigo de Síntesis, ¿verdad? Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días a todos. Pero y aunque el doctor Opperman quiera hablar del caso de Emily, vamos a tener que hablar un chin de corrupción también, porque él tiene una maestría en eso. Bienvenido a Síntesis. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bien. Doctor, el caso de Emily Peguero. Iniciemos, todos conocemos este caso, San Francisco de Macorís, hijo de una funcionaria pública, una muchacha que la mata, todo eso se sabe. ¿Qué rol usted tomó en este caso y en qué calidad? Mire, el día 30 del mes de agosto fui contactado por un dirigente comunitario de San Francisco de Macorís, Yeuri Peña, y me informó que estaba buscando ayudas para la familia de Emily Peguero. Entre esas ayudas, pues, asesoría legal. Yo le expresé a ese joven que habían algunas condiciones en las cuales yo podía aceptar la representación. Las condiciones fueron aceptadas y me trasladé a San Francisco de Macorís. Desde ese momento, conjuntamente con un abogado de la provincia de Salcedo que se llama Noel Medina, hemos asumido la representación de la familia de Emily Peguero, tratando de supervisar en esta etapa el trabajo del Ministerio Público en la investigación y en la confección de la acusación, que es lo que va a dar inicio a este proceso. Doctor, esta entrevista es más interesante por el momento que se está realizando. O sea, ya han pasado suficiente tiempo para que las versiones se hayan asentado, las especulaciones se hayan dispersado, y usted, que es abogado de la parte civil, ¿verdad?, de la familia de la víctima, ¿cuál es la versión que se puede construir hoy de acuerdo a las pruebas del Ministerio Público y a la que usted tiene acceso como representante de la víctima? ¿Cuál es la versión real? Esa es una pregunta muy interesante. Esa versión, como estamos todavía en la fase de investigación, todavía no es definitiva. Y al no serlo, si la comunico, podría en algún momento interferir con el proceso investigativo en primer lugar, y segundo, podría dañar la honra o la consideración de cualquier persona que se estuviera investigando en relación con el hecho que al final resulte que no tuvo ninguna participación. Prueba de eso es que al inicio se mencionó una supuesta doctora, que eso sí te lo puedo comunicar, una doctora llamada Lisette, y se le trató de vincular con la comisión del hecho. Posteriormente, en el desarrollo de la investigación, se pudo comprobar que esa señora no estaba ni siquiera en la provincia de San Francisco de Macorís el día que ocurrieron esos hechos. Quisiera, y es mi deseo, poder dar a la población de la República Dominicana la tranquilidad de esbozar un relato circunstanciado de cómo ocurrieron esos horripilantes hechos. Pero todavía al día de hoy, para no entorpecer la investigación y evitar el trasiego de información vital para finalizar este proceso y llegar al acto conclusivo de la acusación, no puedo dar los detalles. ¿Ustedes como representantes de la víctima han presentado algún acto conclusivo, alguna instancia constituyéndose en parte civil? Sí. ¿Contra quién lo hicieron? Inicialmente se presentó la querella en contra de Marlon Martínez y Marlin Martínez. Y cualquier persona que fruto de la y su madre, ¿verdad? Y su madre. Y cualquier persona que fruto de la investigación estuviera relacionada con la comisión del hecho, que es la forma en que debe hacerse. Luego de eso, pues, fue apresado el señor Simón Bolívar Ureña Almanzar, que es el famoso Boli, también relacionado con la ocurrencia de este hecho, y están siendo investigadas otras personas. Yo no tengo una versión, alguien nos estaba escribiendo, sabía que usted venía para acá, de que fue la interrupción de un embarazo de forma inadecuada que provocó el fallecimiento de esta señora, y que todo lo demás es la consecuencia de un mal manejo de esa información. O sea, en vez de admitir que se produjo un aborto irregular, una interrupción, no por causa médica, sino una interrupción mecánica de un embarazo a una bebé, a una niña,
bueno, en vez de admitir esto, lo que hicieron fue tratar de ocultar el fallecimiento por esa causa, ocultando el cuerpo. O al revés. ¿Verdad? Entonces, O al revés. que no haya Existe la posibilidad de que haya sido al revés. ¿Al revés cómo, por ejemplo? Que fuese asesinada y para ocultar el crimen de asesinato se hiciese parecer la ocurrencia de un ¿Y aborto. qué móvil podría O sea, tener? por eso le digo, todo este relato y toda esta investigación está todavía en fase de construcción. Claro. Y esa construcción tendrá que hacerse no en base a lo que yo pienso o creo, sino en base a la verdad jurídica que puedo probar mediante los mecanismos que la ley pone a mi disposición para ello. Por eso digo, estamos frente a un crimen horrendo. 1, 2, estamos frente a un crimen que fue ocultado y que desde su inicio, desde su ocurrencia, se hicieron actos de ocultamiento, tanto de parte de Marlon Martínez como de su mamá y los otros involucrados. Es decir, tenemos que esperar la resolución de algunas diligencias que le hemos planteado al Ministerio Público, que están en fase de resolución, para entonces determinar participaciones específicas, roles específicos, tiempos específicos y lugares específicos. Doctor, y cuando la justicia le va marcando a uno ciertas pautas, que en el caso de nosotros pueden ser referencias, por ejemplo, ¿quién es el boli y qué es la ratificación de la medida de coerción que le han otorgado? Simón Bolívar Ureña Almanzar es una persona que, bajo todas las garantías del debido proceso, asistido de su abogado y sin ningún tipo de coacción o presión, libremente declaró frente al Ministerio Público la ocurrencia de unos hechos. Él declaró que había sido la persona que había sido contactada la noche del 23 de septiembre para trasladar el cadáver y buscar una persona que lo desapareciera. Y que hizo esa gestión conjuntamente con Marlon Martínez. Trasladarlo del apartamento a... Trasladarlo desde el Puente Colón. Porque que fue lo donde primero fue- que hizo fue Marlon que la supuestamente tiró. fue el que lo llevó al puente primero. Así es, Entonces de ahí lo que iban a mover a otro segundo lugar. exactamente. O a un tercer lugar. Uno muere, lo llevan al puente y del puente a un tercero, donde aparece. Bueno, si presumimos que murió en el apartamento, sí. Pero Sí, porque no salió en una funda, en un saco. Pero el informe Dicen que puede haber muerto forense cuando establece golpeó la cabeza que contra la muerte por el golpe en la cabeza y las investigaciones médico-privadas que hemos realizado es que un golpe de esa naturaleza causa la muerte en unos 40 o 45 minutos. O sea, hay que determinar esa línea de tiempo, la hemos ido limpiando poco a poco para determinar si realmente murió en el apartamento o en el Puente Colón. Pero murió en lo mismo. Eso es correcto. Sí, Muerto el pero- perro. Obviamente hay una persona fallecida, además una dama, Hay dos. una jovencita. Claro. ¿verdad? Y el bebé. Exactamente. Y el bebé, porque la situación constitucional de República Dominicana, ¿te acuerdas que lo hablábamos en el programa? Resulta que ese neonato también tenía la protección de la ley y su eliminación física, la eliminación física del neonato también implica un homicidio. Sí. Ahora bien, la imputación que ha hecho hasta ahora el Ministerio Público en la medida de coerción y usted en su constitución en parte civil, ¿es de asesinato u homicidio? Es homicidio agravado, que es la figura que se conoce en el Código Penal Dominicano, torturas y golpes que causaron la muerte. ¿Usted cree que premeditaron de alguna manera quitarle la vida a la joven Emily Peguero? Yo entiendo que sí. Que lo premeditaron. Si algo puedo asegurar es eso. Porque le digo, si hacerlo en el propio apartamento, bajar el cuerpo por las escaleras, Sabiendo que hay cámaras y con demás. cámaras ahí, con personal de empleomanía ahí, serenos y demás, o fue una falta de planificación dentro de su premeditación, o simple y llanamente demuestra que ellos no supieron manejar sus propios hechos. Mire, sobre el tema de la premeditación, tengo para decirle que existen evidencias suficientes que demuestran que Marlon Martínez llegó al apartamento la mañana del 23, conjuntamente con Emily Peguero, y que al momento de subir por las escaleras ya tenía el saco en la mano
mediante el cual la bajó después. Entonces eso está claro. O sea, si no había premeditación, Doctor, ¿cuál era la y no Un necesidad? saco no será- o una maleta. Un Son, saco. son detalles Primero fue un medio saco, macabros. luego pero- fue una No maleta. será, había un saco y una maleta. ¿No será, doctor, que La ahora- maleta es posterior, ¿eh? Sí, Exacto. sí. Es en el otro traslado, ¿verdad? Exactamente. ¿No será que estamos ahora pasando por una cantidad de casos, inclusive veo también ahora que el doctor Pichardo menciona lo que es la premeditación y la falta de planificación? Porque a uno le llama la atención el caso de Emily, si se planificó con una cantidad, vamos a decir, de novatadas con respecto a la planificación, o el mismo caso del doctor Junior Ramírez, que independientemente hablando del asesinato en sí, si se planificó que se iba a matar a esa persona fue totalmente, porque lo primero que había que decirle a esa persona, vamos a vernos en otro sitio, no irte a buscar a tu trabajo y a sacarte del sitio y llamarte por el teléfono que es. ¿Qué usted cree? ¿Que es un exceso de pruebas que tenemos o que no estaban realmente planificando bien los Mire, su hechos? pregunta es muy puntual y brillante, puesto que nos permite analizar esos dos casos en términos particulares y analizar en términos generales qué causa ese tipo de acción en el tema de la corrupción que usted mencionaba anteriormente. La ocurrencia de esos hechos pone de manifiesto la seguridad de las personas que tienen algún tipo de vinculación con el poder político para encubrir sus actuaciones. Es indiscutible que en el caso de Junior Ramírez, la planificación fue tal que se ordenó a uno de los cómplices del proceso que abandonara el país 10 o 14 días antes de la ocurrencia del hecho. De igual manera, esa planificación te lleva a entender que se utilizaron vehículos varios, inclusive hasta pertenecientes a instituciones públicas con placas oficiales, como una forma de encubrir la ocurrencia del hecho. En el caso de Emily Peguero, de igual manera, el poder político hacía entender a los vinculados con la ocurrencia del crimen que podían de una manera clara permear los órganos de investigación y entonces salirse con la suya con la impunidad. Por ejemplo, en el caso de Emily, los mismos imputados salieron a la búsqueda de Emily Peguero el mismo 23. Dieron una rueda de prensa. Dieron una rueda de prensa el día posterior, La mamá con cuando ya se habían reunido para planificar la desaparición del cadáver y cuando ya sabían exactamente dónde estaba el cadáver. De esa manera también, con su poder político, trataron de comprar algunas voces de periodistas locales para hacer correr el rumor de que Emily Peguero se había ido sola desde la bomba de Cenoví, desesperada y que había intentado hacerse un aborto. O sea, todas esas elucubraciones alrededor de la ocurrencia de esos hechos criminales, sobre todo relacionados con personas vinculadas al poder político, lo que hace entender es que sienten la seguridad de que con su poder podrán encubrir cualquier actuación de carácter criminal o delictivo. O también usted manifiesta que sí hubo planificación, aunque parece también que muchos actos de torpeza. Es que pese a lo que entiende mucha gente, con el avance de la tecnología y la información en el día de hoy es muy difícil un crimen de carácter perfecto. Es casi imposible poder sortear todos los obstáculos que te pone la sociedad moderna para la comisión de un crimen. Además, la gente cree que el criminal es inteligente, el criminal es torpe. El criminal es torpe. El que es inteligente no necesariamente canaliza esa inteligencia hacia la criminalidad. ¿Y no será que los ¿Me entiendes? criminales inteligentes nunca se averiguan todos sus actos? Ah, es posible. O que el crimen perfecto, como dicen, no Pudiera existe. ser, pero la realidad es que estamos viendo los indicios en la República Dominicana de a dónde nos ha ido llevando la permisibilidad con los actos indebidos y que riñen la ley, la moral, la ética y las buenas costumbres. Doctor, nos escriben aquí que le preguntemos sobre la solicitud del Ministerio Público de la posibilidad de exhumar el cuerpo de Emily Peguero. Eso no es correcto. En ningún momento se ha peticionado la exhumación del cadáver de Emily Peguero. O sea, los medios están equivocados. Hasta este momento.
Lo que se ha peticionado es la autorización de una realización de una prueba toxicológica sobre unas muestras que quedaban en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Explíquenos o sea, de muestra Que todavía quedaron toxicológica, de la exactamente. autopsia que se le hizo en su momento. ¿Con qué finalidad? Es con la finalidad de determinar si se utilizó en la ocurrencia del hecho algún tipo de droga o medicamento que hiciera posible la ocurrencia. ¿Pero eso lo del crimen. solicitan ustedes como la defensa o el Ministerio Público? Lo solicitó el Ministerio Público. Porque es que la necropsia ya determinó las causas. El INASIF no tiene los medios para hacer esa prueba toxicológica. No, pero digo yo, la necropsia. No lo tiene. En la necropsia no determinó las causas de Sí, la muerte. determinó la causa de la muerte. Eso definitivamente está Eso claro. está determinado. Ok, entonces la prueba toxicológica es para ver si hubieron, Si hubieron algún elementos. tipo de droga o medicamento que le fuera suministrado antes de la ocurrencia de la muerte. Ok, dígame una cosa. Es para ustedes- descartar teorías. Claro, tú ves. ustedes han descartado la participación de un profesional de la medicina en el apartamento. En el En el apartamento momento ese. para la realización del aborto. Estamos en proceso de descarte para eso. No hemos determinado si sí o si no. Pero estamos buscando las evidencias que nos permitan determinar si O eso sea, que ocurrió o no. se podría creer que él mismo intentó hacer el aborto, el papá del bebé. Es que vuelvo y repito, No se sabe. no tenemos hasta este momento un relato definitivo sobre las 3 horas en que Emily Peguero se mantuvo dentro del apartamento en San Francisco de Macorís. Es complejo. Déjeme decirle, mire, siendo... Doctor, él le va a sacar, aunque usted no, No, quiera, él le va a no, decir. déjeme decir, mire, siendo estudiante de Derecho hace muchísimos años, hace 28 años que yo soy abogado, mi querido profesor Ramón Andrés Blanco y Fernández, dándome una materia llamada Teoría y Técnica de la profesión, que implicaba casos prácticos y soluciones prácticas a esos casos que se presentaban. Él decía lo siguiente, propuso este escenario. 2 hombres se enfrentan, tienen una discusión y se enfrentan cada uno con un cuchillo en mano. Uno le provoca la muerte a su contrincante. Luego de haberle provocado la muerte en ese enfrentamiento, él se lleva el cadáver, le echa gasolina y le pega fuego. Y me encarga a mí, como estudiante, ser la defensa del individuo. A otra parte, el Ministerio Público y otro de los estudiantes, el juez, para hacer un escenario. La tesis nuestra como defensa fue la siguiente. Como se trataba de fuerzas proporcionales enfrentándose ambos con cuchillos, ¿verdad? Ambos estaban defendiendo su propia vida, ¿verdad? En esa defensa de la vida, uno le quita la vida al otro. Entonces, justificación del homicidio, ¿verdad? Luego, ese hecho tan abominable que es pegarle fuego al cadáver, Se puso loco. echarle gasolina y pegarle fuego al cadáver, resulta que pegarle fuego a un cadáver no está sancionado por el Código Penal. ¿Cómo? Por ende, Ni lo digas. simple y llanamente, este señor había que absorberlo. ¿Para qué estoy hablando de esto? Es posible que en el intento de un aborto con un médico que se haya prestado a ir a la casa de estas personas a realizar ese aborto, se haya producido la muerte de esta niña, de esta jovencita, de este ángel que se le cegó la vida. Y que luego los golpes hayan sido posteriores al fallecimiento, a esa muerte No por existe- el aborto, no existe perdón. esa Y que posibilidad. tratando de ocultar esto, Y que el saco le era para el feto. Perdón, le dieron golpes para luego decir que fue un accidente o que alguien la asaltó, ¿verdad? Pero que realmente ellos no tenían la intención de asesinarla, de matar a Emily, sino que su intención era provocar un aborto como están ocurriendo abortos en este momento, en este minuto, por miles en República Dominicana, en casas, patios y en clínicas improvisadas. Les respondo. Entonces,
Ya entendió. O sea, Sí. parecen hechos atroces, pero luego que usted quita las ramas, puede encontrar que la intención homicida quizá no existiera. Perdón, estoy planteando una tesis para que usted me presente Ok, lo primero es que Algo en en contrario, el caso ¿verdad? hipotético que usted plantea sobre la riña con dos personas con armas similares, para poder determinar la protección de la vida o la teoría de la legítima defensa, habría que establecer que quien mató al otro fue el primer agredido. Olvídese de ese caso, ya vamos a ver Entonces, este. Claro. sobre el tema de Emily Peguero, no es discutible que el golpe que recibió en la cabeza fue el golpe que ocasionó su muerte. Los golpes ocasionados a cadáveres no crean hematomas, puesto que ya no hay circulación de sangre. Dejan rastros, pero no crean esa hematoma natural, que es esa respuesta del cuerpo para reparar una área dañada. Exacto. Claro. Por esa razón, el médico que practicó la autopsia determinó que el golpe que recibió Emily Peguero en la cabeza lo recibió en vida. Si yo fuese abogado de la defensa, así como usted plantea su teoría, es muy distinta la pena por la comisión de un aborto y por un homicidio involuntario a la pena por un homicidio agravado, que es de 30 años. O sea que son teorías totalmente diferentes y una es menos gravosa que la otra. No se discute que Emily Peguero murió por un golpe que le propinaron en la cabeza con un objeto contundente. Doctor, para poder pasar brevemente a una preguntita que le tenemos de lo que hablábamos en el inicio del programa. El caso de Emily, su situación, dónde estamos hoy, quiénes están presos y qué usted está esperando ahora mismo. Bueno, hasta el momento están presos Marlon Martínez, Marlin Martínez, Simón Bolívar Ureña, el Boli. Hay una investigación abierta en contra de algunas otras personas vinculadas a la comisión del hecho. El proceso se encuentra en fase de investigación, es un proceso que ha sido declarado complejo por partes. Estamos tratando de organizar esa parte del proceso y al ser declarado complejo, como ya ustedes saben, pues el proceso para terminar la investigación es un poco más amplio. Estamos frente a un crimen de ocultamiento desde su primer acto de ejecución, lo que dificulta su esclarecimiento, pero no lo imposibilita. Estamos muy cerca de la verdad probable, estamos muy cerca de la teoría final de la ocurrencia del hecho, y en el momento que esté totalmente edificada y sustentada mediante pruebas, evidencias de carácter testimonial, documental y pericial, entonces en ese momento podremos dar una teoría final a la República Dominicana para que entienda qué ocurrió con este horrendo crimen que terminó con la vida de Emily Peguero y su criatura por nacer. Tenía 5 meses de embarazo, ¿verdad? 5 meses. ¿Cuántas y semanas? medio. O sea, ¿se sabe cuántas semanas? Sí. Se sabe porque se había realizado unos exámenes médicos a requerimiento de Marlin Martínez solamente 3 o 4 días antes de su asesinato. Y era requerimiento de Marlin, porque a mí me resultaba extraño como mujer que una persona se hiciera los chequeos prenatales pensando que se iba a hacer un aborto, porque uno ni siquiera, me imagino yo que ni siquiera lo deben hacer. Pero en el caso y además era ya un bebé lo suficientemente crecido o desarrollado como para hacer un aborto, era ya un momento, era muy tarde para hacer un aborto. Sí, la medicina separa el término aborto de parto a partir de cierto tipo de semanas. Y en el caso de Emily Peguero no se puede hablar de aborto, sino de un parto provocado. Exactamente. Bien, doctor, en la parte inicial de este programa nosotros conversábamos sobre los ciertos casos de corrupción que vemos en República Dominicana, sobre todo los que están en el día a día ahora manejándose. Y yo trato de diferenciar, no de determinar corruptos o no, culpabilidades, no. La posición de un sector de la sociedad demandando que se combata la corrupción, que no haya impunidad, estas cosas. Y una posición que muchas veces es real, que es que las cosas, usted es abogado, hay que probarlas.
y no es cierto que las cosas, que de todo, aunque usted pueda probarlo todo, que hay mucha gente que ha hecho las cosas mal hechas, bien hechas, y que uno dice que no se están metiendo presos, que no se hace nada. ¿Cuál es su opinión? Mire, el sistema de derechos en la República Dominicana ha sido bien construido históricamente. O sea, las legislaciones son suficientes para combatir a este momento todo ese tipo de criminalidad organizada que es la corrupción administrativa. Perdón, doctor. El doctor Pichardo y nosotros tenemos varios programas hablando de esto, hablando de que nadie puede ser juzgado en dos lugares por el mismo hecho, hablando de que en dos la ley... lugares quizás sí, pero no por el mismo hecho, en dos lugares, dos veces por el mismo hecho. Exacto. De que uno no tiene que probarle a la gente de que las leyes están hechas para los inocentes, pero no para los culpables. O sea, cosas así que uno dice, bueno, si todo esto está construido así, hay que probar, y probar muchas veces es difícil. No necesariamente uno apoya la impunidad. Probar es la función del órgano investigativo. Esa es su función. Hay algunos delitos, algunos crímenes de cuello blanco, de corrupción, que la legislación ha invertido esa carga de la prueba. Me explico. En términos generales, las personas tienen una presunción de inocencia que debe ser destruida por el investigador a través de las pruebas, que es la única forma en que puede dictarse sentencia condenatoria. Pero ¿qué sucede? Hay algunas leyes, como por ejemplo, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonios, que establece una presunción de enriquecimiento ilícito para aquellos que han aumentado su patrimonio de manera desproporcionada y sin justificación. Se invierte el fardo de la prueba y esa persona investigada es quien tiene que demostrar el origen lícito de la proveniencia de su riqueza, al igual que en la ley de lavado de activos. Es por ello que esas legislaciones, a sabiendas los legisladores de que esos tipos de delitos son muy difíciles de establecer, y teniendo los ciudadanos, sobre todo los funcionarios públicos, la obligación de carácter legal de presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta, de presentar sus declaraciones juradas, pues en consonancia con eso, el legislador ha invertido el fardo de la prueba y pone a cargo del investigado pues de demostrar el origen lícito de su fortuna. Nosotros, hace una semana, hemos depositado un recurso de amparo de cumplimiento de la ley en contra de 103 legisladores. 81 de ellos salientes en el año 2016, que ya no son legisladores, que por mandato del artículo 6 de esa ley 311 tenían la obligación de presentar una declaración jurada de salida y no lo han hecho a más de un año de dejar las curules, y en contra de 21 legisladores actuales que se juramentaron en el año 2016 y a los 30 días de juramentarse tenían la obligación de presentar y todavía al día de hoy no lo han hecho. Wow. Esperando que el Tribunal Superior Administrativo pues ordene a esos legisladores a cumplir ese mandato legal que es una derivación de un mandato de la Constitución Dominicana. De igual manera, en seguimiento de esa acción, pues depositamos una denuncia por presunción de enriquecimiento ilícito en contra de esos 80 legisladores salientes, que es lo que establece esa ley. La ley establece claramente que aquel que no presente en los 30 días su declaración jurada de salida, pues dará paso a una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito, porque si no hay ningún tipo de enriquecimiento ilícito, no hay necesidad de ocultar una declaración jurada de patrimonio. Usted lo que depositó fue una denuncia. Hemos depositado una denuncia por presunción de enriquecimiento ilícito, peticionándole al Procurador General de la República que investigue si ocurrió así, sin acusar directamente a nadie, sino solamente dándole seguimiento al mandato de carácter legal. ¿Previo al amparo o paralelamente al amparo? Paralelamente al amparo. Y el amparo, pues, para combinar a esos legisladores al cumplimiento de la ley. Sí, es importante resaltar que el Ministerio Público, frente a la noticia, frente a la denuncia, frente al conocimiento de que no han presentado la declaración jurada, tiene la obligación, no es si él quiere o no, tiene la obligación de investigar. Sí, entiendo que la Procuraduría General de la República hará lo que tenga que hacer para dar inicio a esa investigación, designando
el fiscal que hará su trabajo o no. Colega, Eso lo determinaremos después. En un país donde por televisión se dice que en el Congreso de la República se falsifican resoluciones que aprueban contratos con el Estado, por ejemplo con el CEA, y no pasa nada al otro día. ¿Eso es un chiste, lo de la declaración jurada? Sí, eso es correcto. Bien. Pero vuelvo y digo, ningún esfuerzo que pueda hacerse desde la ciudadanía en pos de la transparencia y en pos del cumplimiento de la ley es en vano. ¿Usted cree que la corrupción es sistemática? ¿Usted cree que hay todo un andamiaje corrupto que vive, que accesa al poder para corromperse y que se trata de mantener en el poder para ocultar luego esa corrupción y que luego se recicla permanentemente? Yo soy de opinión que quien dedica su vida a la persecución del poder político, en principio lo hace con buenos sentimientos. Una vez llegado allí, el propio sistema te empuja al clientelismo. Y el clientelismo te empuja a cometer actos de corrupción. No existieran políticos que se beneficiaran de la función pública si no existieran ciudadanos que pidieran favores. Claro. Entonces, es un tema totalmente generalizado que va totalmente concatenado con la educación del dominicano y ese pensamiento de paternalismo que debe existir del Estado hacia los ciudadanos. Y no al revés. Los ciudadanos somos padres del Estado, no el Estado padre de los ciudadanos. Nosotros contribuimos al mantenimiento del Estado, pero la falta de educación, el hambre y las necesidades imperiosas históricamente de la República Dominicana llevan a los ciudadanos a tener que depender de las dádivas de algunos funcionarios públicos que las utilizan no por un sentimiento de compasión, sino más bien por obtener un favor inmediato. Mire, contrario a lo que usted acaba de expresar, hay una dramaturga norteamericana llamada Joan Didion, que le invito a leer, que comentando un asalto a unos corredores en el Central Park en los años 80, decía que todo el mundo quería pedir la cabeza y la silla eléctrica para esos asaltantes, cuando en realidad las clases dirigentes, incluyendo los que dirigían los periódicos que pedían la silla eléctrica para eso, eran los que habían asaltado y violado permanentemente a todos los Estados Unidos durante los últimos 50 años y que ellos eran la real causa detrás del asalto en Central Park. Estoy de acuerdo con usted. Bien. Y no es contrario a mi argumento. Doctor, yo pienso igual que usted, pero hay que agregarle que llegar a las posiciones públicas también ya, aunque uno tenga la voluntad de ser servidor público y de hacer las cosas bien, ya tiene un costo tan alto que yo creo que la corrupción comienza con los compromisos y las inversiones que tiene, que se mete antes de comenzar de llegar a los puestos. Llegan corruptos. Si tú gastas, ayer conversábamos de las exoneraciones. Si usted llega con 50 millones Por abajo, ejemplo, pues, Manuel Elpidio Báez, que defiende la no eliminación de las exoneraciones, no ha presentado declaración jurada de patrimonio. si ellos presentan sus Pero si son 90, si mañana ellos presentan todo, se acabó el problema. Bueno, la finalidad del proceso que hemos iniciado es que cumplan con la ley. No hay problema si cumplen. Es que cumplan. Es que por una vez, aquellos que están llamados a hacer las leyes, a fiscalizarlas, den el ejemplo de cumplirlas. Eso mínimamente es lo que moralmente se espera. No tenemos que comenzar por reducir ese Congreso a que sean 40 diputados y nada más 8 senadores, que es un país muy pequeño para tanta gente. Es más barata la cosa. Doctor, yo estoy de acuerdo con usted, pero para hacer eso hay que modificar la Constitución. En este momento no se le puede poner la mano. La modificamos. No se le puede poner. No, porque podemos aprovechar, claro. No, es por referéndum. Si se abre esa llave. Es por referéndum. Si se abre esa llave, no hay problema. Es por referéndum. Solo no, la para masa modificar puede. el territorio sobre el tema de las provincias debe ser por referéndum. Claro. Bien, mire, doctor, yo creo que uno que se acostumbra a verlo en televisión, hay que decirle al profesor Cavada que le tiene que dar 10 o 15 minutos más, porque cuando usted otra persona, cuando la cosa es
con bolero, al pasito. Sí, porque uno ve los 5 minutos, a veces son Mire, diferentes. es un esfuerzo muy grande cumplir con esos 4 minutos una Sí, vez a la semana. Poder decir todo en 4 minutos no es fácil. Y toma mucho tiempo. Y hay que esperar una semana para volver a decir un pedacito. Muchísimas gracias por haber Gracias a estado con ustedes por la nosotros, invitación. doctor José Martínez Oppelman. Realmente un gusto que haya estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa para luego continuar con Síntesis Educación.